Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, junto a la compañera Ana Godoy y a Rona López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Nuestra Constitución tiene dos grandes instrumentos de participación ciudadana para las grandes decisiones de la nación. Uno es el plebiscito, el otro el referéndum. El primero para poner en vigencia esa gran decisión, esa ley. Y el segundo cuando la ley ya está vigente y se le consulta a los ciudadanos si están de acuerdo. Nuestra Constitución nunca fue refrendada porque los conservadores, reaccionarios que creen y piensan por nosotros, pues para ellos es buena. Yo propongo, como ciudadano y periodista, que hay muchos artículos de la actual Constitución que deben ser refrendados consultándole al pueblo. Nos referimos en esta parte para hablar, conversar sobre el plebiscito llevado a cabo en Chile, y quizás el tiempo sea poco para poder abordar todas las aristas que pasó, porque esto surgió de los movimientos sociales en que el pueblo se levantó el 2019, y de ahí surgieron los convencionales o constituyentes que elaboraron la Constitución que se sometió a consideración en un plebiscito en la República de Chile el pasado domingo, y que los resultados ya los conocemos. Para ello conversamos esta tarde con el licenciado Guzmán Ibarra, politólogo, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, candidato al doctorado de la Universidad Diego Portales en Chile, docente universitario de la UCA y UNA, ha sido presidente de la Asociación de Ciencias Políticas de El Paraguay. Se enfoca en temas de la democracia, sistema electoral y partidos políticos. Y reitero, aquí en Honduras hay unos que nos han robado la democracia y solo ellos se creen dueños de la democracia. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. Bienvenido, doctor Guzmán Ibarra. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar con ustedes y con la audiencia de Radio Globo y Cuarto Poder. Hasta este momento, es cierto, es corto el tiempo, pero como estudioso de la materia, ¿qué lectura se tiene en Chile en particular de lo que sucedió el domingo, cuando pues se daba por un hecho que iba a contar la República de Chile, la nación chilena, con una nueva constitución? Bueno, Carlos, como tú sabes, los eventos políticos, los eventos electorales nunca tienen una sola explicación. Es causas, y cada causa tiene su propio peso, ¿no? Todavía estamos muy cerca del evento, pero sí se han hablado, hay varios factores que tienen la posibilidad de explicar un poco los es decir que más del 86% sí. Voto obligatorio. De ese porcentaje, la población que rechaza más del 60%, 62%, y los que aprobaron el texto 32%.
y por lo tanto es una diferencia muy grande. Y si bien es cierto que las encuestas predecían una tendencia que era, dependiendo por supuesto de la encuesta, obviamente en algunos casos, en otros casos de una forma más amplia, a favor del rechazo, nadie se imaginaba que iba a ser tan importante, tan rotunda como la que se dio, y es motivo de ellos que pretendían que algo como no podría estar, ¿no? Todos estos números todavía las posibilidades de entrar son bastante amplias. Pero para responder directamente a tu pregunta, yo tenemos algún problema en la conexión, se nos congela. Amigas y amigos, conversamos con el politólogo Guzmán Ibarra desde Chile. Sí, le seguimos escuchando. ¿Se nos interrumpió? Bueno, conversamos con el doctor Guzmán Ibarra, él es politólogo, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y candidato al doctorado en la Universidad Diego Portales en Chile. Se dedica específicamente a los estudios de lo que es la democracia, el sistema electoral y los partidos políticos en América Latina. Ha sido presidente de la Asociación de Ciencias Políticas del Paraguay. ¿Ya restablecimos la comunicación, compañeros en estudio? No. ¿Y ya se conectó el otro invitado, el colega periodista? Sí. Mientras, estimados televidentes y oyentes, logramos mejorar la comunicación con el doctor Guzmán Ibarra, le damos la bienvenida al colega periodista Marco Toruggi. No sé si así se pronuncia. Él es argentino, pero en este momento se encuentra en Santiago de Chile, que le está dando cobertura al gran evento del plebiscito. Bienvenido, Marcos, gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo me escuchan? Sí, se le escucha muy bien, Marcos, gracias. Sí, adelante. Sí, no le escuché la pregunta, justo se entrecostó, discúlpame. Solo presentaba que usted es periodista argentino, pero que en este momento se encuentra en Santiago de Chile, dándole cobertura a este evento del plebiscito en la República Chilena. Como periodista, ¿cuál es el análisis que se hace hasta el momento de los resultados que se dieron el domingo, cuando ya considerábamos que Chile iba a abandonar la constitución pinochetista y una nueva carta o un nuevo pacto social? Bueno, hay varios análisis, ¿no? Evidentemente fue un resultado inesperado por la diferencia de votos. No se esperaba una distancia tan grande a favor del rechazo. Sí, algunas encuestas marcaban la posibilidad de que ganara, pero no con esa amplitud. Así que en ese primer nivel hay una gran pregunta, que es ¿por qué fue tanta la distancia? En una elección que tuvo la particularidad en la cual participó el 85%, lo cual es atípico, porque había un voto obligatorio. De esa mayoría casi absoluta de los que se sumaron para esta elección, que no habían votado en las anteriores, casi todos fueron para el rechazo. Ahora bien, el voto para el rechazo no fue un voto a favor de la Constitución de 1980 y no fue un voto programático, quiero decir, donde en simultáneo se proponía otra Carta Magna. En este caso era un voto que planteaba: no queremos la Constitución vigente, pero tampoco queremos esta nueva propuesta. Esto es central, porque si no, el análisis que plantearía que ganó la Constitución de Pinochet pues resultaría erróneo. De hecho, lo que se está conversando es justamente
realizar una nueva convención, o sea, elegir a nuevos convencionales para que conformen una nueva convención, redacten un nuevo texto y se vaya nuevamente a plebiscito, porque nadie en esta campaña defendió la constitución anterior. Eso como primer nivel, y evidentemente como segundo nivel, para ir empezando, pues es una gran derrota de la propuesta en sí, del proceso constituyente que impulsaba esta propuesta y a su vez del gobierno, que vio en el resultado del rechazo también un impacto en su interior, lo que lo llevó, por ejemplo, a realizar cambios de gabinete el día martes. Bueno, acá la versión, desde luego, que las fuerzas conservadoras consideran como un triunfo de la derecha en Chile y que se rechazó porque esa constitución no correspondía a los intereses del pueblo chileno y un montón de conjeturas. Pero nos está planteando un elemento muy importante, que no es que la gente haya votado por la Constitución del 80, ni tampoco por la propuesta, y que el camino continúa. Lo que llamó la atención es que surgió del levantamiento social del 2019. Sí, no se podría entender el plebiscito del domingo sin hilvanar el proceso de acontecimientos vertiginosos que vienen ocurriendo desde el 2019. En el 2019 fue el gran estallido. Ese gran estallido tuvo entre sus resoluciones un plebiscito en el 2020 para llamar a una nueva constitución y que sea a través de una convención constitucional. Luego hubo la victoria de Gabriel Boric y finalmente esta elección. Por lo tanto, todo eso forma parte de un entramado que no terminó, que no se cerró. La crisis que motivó el estallido sigue ahí. Lo que sucede es que el gobierno electo en el 2021, el de Boric, tiene un nivel de debilidad bastante visible y el proceso de movilización en las calles por lo menos está en descenso desde hace varios meses. Entonces, lo que puede suceder es que yendo a una nueva convención, las fuerzas de la derecha, centro-derecha, tengan una mayor correlación a la hora de conformar el órgano que sea electo y por lo tanto en la redacción de la Constitución. Eso está por verse, así como también qué hará el gobierno, que hasta el momento, pues, en este cambio de gabinete ha optado por reforzar en su interior a la fuerza proveniente de la exconcertación, ¿no? Un poco en esa apuesta por la gobernabilidad. Así que son varias las preguntas que están abiertas. En todo caso es un golpe fuerte, eso sin dudas, para todo el proceso, pero tampoco creo que la derecha pueda atribuirse una victoria de su propuesta, sí una victoria de su campaña, que además estuvo atravesada de muchas noticias falsas, es decir, logró que no se votara a favor de la nueva Constitución, no solamente la derecha, también sectores de centro, pero no quiere decir esto que se haya, digamos, impuesto su modelo alternativo. Eso es lo que hará avanzar en debate, ni tampoco quiere decir que la Constitución era demasiado radical, que fue otra cosa que se escuchó. La Constitución tenía propuestas de cambio muy profundo. Una que se mencionó mucho, por ejemplo, es la cuestión plurinacional. En Chile hay un 12% aproximadamente de pueblos originarios, indígenas, pero en otros aspectos no era radical. Por ejemplo, 2 días antes de la elección del plebiscito, el Washington Post sacó una editorial donde de hecho llamaba a votar en contra de la Constitución, de la propuesta, y señalaba que justamente el nuevo texto no nacionalizaba los recursos naturales. Por lo tanto, ahí, que es un pilar del modelo económico, pues no había una radicalidad como se suele decir. Así que hay como muchas capas del análisis y sobre todo verlo con detalle y no caer en algunos titulares triunfalistas de algunos sectores ni demasiado derrotistas de otros, me parece. Chile es un ejemplo en nuestra América Latina. Un presidente socialista llega por la vía electoral por primera vez. Luego se da, dijo, el golpe de Estado, pero también en su crecimiento económico, en su cultura, en muchas cosas. Chile es un ejemplo en nuestra América. Si hacemos una comparación, aunque no sea correcta, de la sociedad chilena con el resto de América Latina. ¿Qué pregunta? Chile es la hora cero del neoliberalismo en América Latina y tal vez a nivel mundial, digamos. Acá se implementó un modelo con la dictadura de Pinochet y ese modelo no ha sido, digamos,
tocado en sus pilares fundamentales durante 40 años. De hecho, el modelo está escrito en la Constitución, por eso es tan importante el cambio de Constitución. Entonces yo creo que como toda sociedad, pues se la puede leer como por sectores, ¿no? Creo que hay un sector. Voy a retomar una figura clásica que se usa para analizar Chile, que es la sociedad de tercios, que plantea lo siguiente, que hay un tercio de derecha, que hay un tercio de centro y un tercio de izquierda. Este tercio de izquierda tuvo mucha iniciativa a partir del estallido, en las calles, en parte con el gobierno de Boric. El sector de la derecha, el tercio de la derecha vino a la defensiva y creo que logró ahora lo de la derecha, pues sumar a este gran tercio de centro al rechazo. Eso no quiere decir que sea un rechazo necesariamente conservador. Quiero decir, yo por ejemplo hablaba con una persona el día de ayer que me decía, yo voté por Gabriel Boric en el 2021, pero ahora no voté a favor porque Gabriel Boric no cumplió lo que dijo que iba a cumplir. No necesariamente desde una perspectiva de izquierda, es decir, como una agenda de izquierda, sino en términos de demandas sociales como el quinto retiro de los ahorros previsionales de la gente. Entonces, tal vez haya una superposición o una serie de pulsiones más conservadoras y más transformadoras, y pues mucha gente en un punto puede ser parte de un estallido que pide un cambio para una transformación de modelo, pero a su vez cuando ve que hay un nuevo gobierno que asume, porque tampoco, pues según su perspectiva, dio grandes resoluciones, también le vota en contra, digamos, ¿no? Lo cual habla de una inestabilidad y de una no consolidación de votos. Así que hay que ver cómo sigue. Yo no creo en esta teoría de es una sociedad conservadora así como a rajatabla, sino se explicaría de las movilizaciones del 2019 o la victoria de Boric o el proceso constituyente. Amigas y amigos, conversamos con el colega periodista Marcos Tarulli desde Chile, aunque él es de nacionalidad argentina, pero se encuentra en este momento en Santiago de Chile dándole cobertura al plebiscito que se realizó el pasado domingo. Hemos restablecido la comunicación vía teléfono con el doctor Guzmán Ibarra. Gracias, doctor, por compartir pues con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde. Le hacíamos la consulta, que aunque el tiempo es corto para hacer los análisis a profundidad, pero es necesario ir abordando el tema sobre lo que pasó en Chile el domingo anterior. Gracias, doctor. Con mucho gusto, estamos aquí. A veces la tecnología juega una mala pasada, pero continuamos. Sí, y acá en la capital también el problema de la lluvia está bastante fuerte. Hay bastante, como le dicen, en el aire, debido a lo que ha estado lloviendo continuamente. Como estudiosos de la materia, doctor, ¿qué análisis tienen ustedes en este corto tiempo que ha transcurrido del domingo a hoy miércoles? Bueno, mira, Carlos, como te decía, siempre en estos eventos hay múltiples causas y es difícil adjudicar los pesos. Ya con el tiempo estaremos pudiendo entender mejor lo que pasó. Pero para hacerlo corto, yo agruparía, digamos, en como tres aspectos o tres dimensiones, tres factores que me parece tuvieron mucho que ver. Y el primero yo lo centraría en el proceso, ¿verdad? Creo que el proceso, que como bien lo dijo el colega, el proceso surge de una crisis y hay una característica de Chile es un país muy institucionalizado, donde buscan resolver esta crisis de una forma institucional y convocan a esta serie de sucesivos encuentros electorales, plebiscitos, elección de convencional, etcétera. Del último proceso donde surge la conformación de la Asamblea Constituyente, sale una conformación que tiene en su mayoría, una mayoría absoluta, más que absoluta calificada, más del 66% de sus integrantes, con una perspectiva que hoy en día podemos decir que no era representativa de la generalidad de lo que es sociológicamente Chile, ¿verdad? Recién hablaban un poco del tercio.
en términos de la distribución, de cómo uno puede entender así de una forma rápida, Chile está dividido en tres sectores. Y en ese sentido creo que durante todo el proceso de confección y de discusión del texto que se ofreció al público, hubo un proceso de deslegitimación, ¿no? Ahí hubieron fallos propios y también aspectos que han sido muy discutibles. Entonces, a mí me parece que un porcentaje muy importante de la población vio este proceso de conformación deslegitimado, ¿no? Hubieron situaciones donde en esta línea, digamos, que expresaba una mayoría muy clara hacia un sector, quizás no se tuvo en cuenta la importancia de negociar algunos aspectos con la derecha, porque el papel de la derecha, si bien en términos cuantitativos no era mucho, bueno, uno sabe, la derecha, la élite económica en Chile tiene un poder económico y también mediático muy importante. Entonces, contar y establecer canales de negociación en algunos aspectos me parece que hubiera sido central, dotarle al proceso de mayor legitimidad. Entonces yo creo que ese ha sido un aspecto central, ¿no? Esta percepción de la población de que el proceso no ha sido muy bueno, y que eso, bueno, tuvo un efecto. Luego yo coincido también con el amigo periodista en relación a que no considero que el texto per se haya sido un texto radical. Al contrario, tenía algunos aspectos que eran sumamente interesantes, como la cuestión de los derechos sociales, que me parece que era como el corazón, el elemento más atractivo de la propuesta, pero sin embargo en otros aspectos el texto dejó espacio a la confusión, como por ejemplo en el sistema político, ¿no? En algún momento se habló de un unicameralismo, luego un bicameralismo asimétrico. Entonces habían aspectos que no cuajaron bien, que ayudó también al proceso, digamos, que no ayudó al proceso, y en cierta manera hubo una percepción de confusión respecto a que el texto no era claro en algunos aspectos, ¿no? Muy bien, doctor. Solicito el permiso de nuestros invitados. Esta tarde el doctor Guzmán Ibarra, politólogo, y el colega periodista Marco Tarulli, para cumplir un compromiso con nuestros patrocinadores. Con Visa y Banco Atlántida es más fácil ganar un viaje doble a la final del Mundial Qatar 2022. Lo difícil es decidir a quién llevar. ¿Y usted a quién llevaría? Por sus compras de 1.500 lempiras o más con sus tarjetas de crédito y débito, Visa Atlántida automáticamente está participando por un viaje doble a la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Entre más compras realice, más oportunidades tiene de ganar. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Si ganas un viaje doble a la final del Mundial Qatar 2022, ¿a quién llevarías? Yo debería ir contigo para traducirte. Marhaba, shukran, mal salama. Yo debería ir contigo para grabar todo tu viaje y que lo recuerdes siempre. ¿Y tú? ¿A quién llevarías? Por cada compra de 1.500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito y débito Visa Atlántida, participas en el sorteo de un viaje doble a la final del Mundial. Gracias a Visa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Pueden sorprenderte con flores, una fiesta o una cena especial. Pero la mejor sorpresa es ganar un año de combustible gratis. Por cada consumo de 300 lempiras en combustible, lubricantes o Super 7 con tus tarjetas de crédito Atlántida Puma, acumulas un boleto electrónico para ganar combustible gratis por un año. Son 2 ganadores semanales y además recibes 8.5% de ahorro inmediato. Si aún no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Ahorra y gana combustible con Puma Energy y Banco Atlántida. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el colega periodista Marcos Tarulli desde Santiago de Chile. Él es de nacionalidad argentina, se encuentra en Santiago de Chile dándole cobertura al evento del plebiscito en la República Chilena, y con el doctor
Guzmán Ibarra, politólogo. Le consultamos al compañero Marcos Tarulli, que ya nos informó producción que tiene que retirarse. Yo creo que es igual en nuestra América Latina, que los medios, pues hay grandes corporaciones, son sistemas políticos, económicos que representan esos intereses. ¿Qué influencia tuvo para incidir en la votación del domingo? Y le agradecemos mucho, Marcos, haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde acá en Honduras. Sí, el audio. ¿No tenemos audio? Disculpen, ahora sí. Sí, gracias. Evidentemente hubo una asimetría en la capacidad mediática que no es nueva, ¿no? A su vez hubo una campaña de noticias falsas muy propagada, que fue denunciada por casi todos los corresponsales internacionales durante meses. Uno puede revisar artículos de la BBC, de la Deutsche Welle, que dan cuenta de la cantidad de noticias falsas, que evidentemente jugaron un rol muy importante de cara a despertar temor en la gente, miedos sobre temas muy sensibles como la vivienda, como los ahorros, como que eso fuera a ser expropiado. Una campaña que golpeó ahí en algunos puntos muy sensibles, que de hecho hubo un momento en el cual se logró el giro en las intenciones de voto a favor del rechazo en abril, y a partir de ahí se mantuvo, y tenía que ver justamente con esto, diciendo que se iban a expropiar los ahorros, las viviendas. Eso es una parte. Siempre es difícil cuantificar cuánto eso efectivamente impactó, aunque seguro que impactó, porque pues mucha gente se informó de esa manera o se desinformó de esa manera. Y después creo que también la convención, y no sé si hubo una claridad en el proceso explicativo de explicar algo tan complejo como una constitución que tiene 388 artículos, 57 consideraciones. Quiero decir, es un ejercicio comunicacional muy complejo el dar cuenta de eso ante una campaña muy bien estructurada como la que había enfrente. Así que evidentemente ahí jugó en contra, y pues también la campaña por el apruebo logró grandes movilizaciones, pero la campaña por el rechazo logró pues una gran capacidad mediática, no solamente en los medios tradicionales, convencionales, sino también en las redes sociales, que son un universo pues central en la actualidad en toda la campaña. Brevemente, Marco, ¿cómo queda la posición o en qué situación el presidente Boris? Porque él estuvo promoviendo. Bueno, golpeado. Él estuvo promoviendo, y a su vez los partidos del gobierno habían hecho un acuerdo para modificar algunos puntos de la Constitución. Por lo tanto, él había también mostrado un apruebo, pero con una mirada crítica. Ahora es el momento del cimbronazo, propio de toda post-derrota. Hay una rearticulación de gabinete, y ahora hay que ver cómo siguen los acuerdos para conformar la nueva convención, que es lo que se va a debatir en el Parlamento. Le agradecemos mucho, porque sé que tiene que retirarse para cumplir con otro compromiso. Por favor, gracias a ustedes. Y estaremos en comunicación. Muchas gracias, el colega periodista argentino Marcos Tarulli, pero en este momento se encuentra en Santiago de Chile. Le consultamos al doctor Guzmán Ibarra si nos puede seguir atendiendo lo siguiente. ¿Qué mensaje es para el pensamiento y movimientos progresistas de nuestra América Latina? Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo. Bueno, creo que la experiencia chilena, como siempre, Chile en muchos aspectos ha sido un faro para América Latina, sobre todo dada este nivel de institucionalidad que ha caracterizado al país. Siempre ha sido un ejemplo, y creo que este proceso también deja muchas enseñanzas. Y quisiera empezar con un factor que no mencioné, que me parece que juega también que tiene un peso en esta cuestión, que es la importancia de contar con partidos políticos conectados con la sociedad, partidos políticos fuertes. Chile desde hace mucho tiempo está en un proceso de crisis de representación, donde sus partidos cada vez han estado menos conectados con la sociedad, pero aún así
era un sistema de partidos relativamente estable y los resultados no variaban mucho de elección a elección, incluso había alternancia, pero era como relativamente estable. Sin embargo, eso en este último periodo se perdió, ¿verdad? Y ahí está la reflexión para las agrupaciones, no solo de izquierda, sino en general. Cuando uno va a entrar en el marco de una competencia institucional y electoral, necesariamente debe desarrollar instituciones partidarias, organización partidaria, o establecer canales con la sociedad, de manera a tener este diálogo, este proceso de transmisión de demandas que hace que el ejercicio de la representación política sea más cercano a lo que los ciudadanos quieren. Entonces, yo creo que ese es un mensaje importante, la necesidad de construir organización, la organización, por supuesto, organizaciones de base, organizaciones sociales, pero que estén articuladas en términos de la participación política. Eso es un mensaje muy importante. Y la otra cuestión, yo creo que deja este proceso como enseñanza, es a considerar a las minorías, ¿no? Muchas veces, y ha pasado a la inversa, que cuando sectores conservadores han dominado, inclusive a partir de regímenes autoritarios, por supuesto, no se ha considerado a otros sectores, pero en cambio cuando la mayoría tiene sectores progresistas, creo que es importante dar cuenta, sobre todo teniendo en cuenta el equilibrio de poder o la relación de fuerzas, dar cuenta de la importancia de incluir a las minorías en el proceso, porque de alguna manera, y esto se vio en el caso chileno, todavía tienen poder de bloqueo, ¿no? Poder de veto. Entonces, para que el proceso sea más legítimo, siempre es importante contar con esa participación. Les doy un ejemplo de otras latitudes que conozco muy bien, que es el caso del proceso constitucional en Paraguay, un país que también tiene ciertas similitudes con Honduras. El proceso constitucional se hace allá por 1991 y el todopoderoso en aquel momento Partido Colorado queda con más del 66% de las bancas. Sin embargo, en el proceso, y por conflictos internos, pero también en el propio proceso de redacción, logra incluir y darle cierto protagonismo en algunos temas claves a sectores de otros partidos políticos, y eso ha hecho que en gran medida la Constitución paraguaya, un país que no tenía tradición democrática y que ha sido su primer ejercicio en ese momento de una Constitución que ha sido, digamos, redactada a partir de convencionales electos por el pueblo, haya gozado y siga gozando en gran medida de mucha legitimidad, a pesar de haber estado dominado por un partido conservador ese proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el elemento central, ¿no? La Constitución es un instrumento sumamente clave para toda la población, y considerar la legitimidad, no solo formal, sino también dar cabida a esas expresiones de estos grupos minoritarios y a veces grupos poderosos, es clave para que el texto sobreviva por mucho tiempo, porque uno no escribe una constitución para 5 años o 10 años. La idea de una constitución es que pueda trascender los tiempos y marcar el rumbo de la organización del Estado, del país, y por supuesto dar una orientación a la propia sociedad. Sí, la existencia de la nación y la república. Doctor, le consulto, ¿nos puede atender otros minutos más? Porque me dice producción que también nos había limitado el tiempo. Así es, con gusto podemos quedarnos un par de minutos más, pero también efectivamente estoy con el tiempo limitado. Le doy la bienvenida al compañero Brian Flores acá en el estudio. Un gusto saludarlo, licenciado Guzmán. Bueno,
Para comprender un poco la historia de Chile, estaba escuchando también detenidamente cuál fue el papel que jugó la gran prensa en Chile. Él es, como le consideran muchos expertos, como el faro neoliberal de América Latina. Pero más que ese faro neoliberal, cuando vemos los informes de la OCDE, llama la atención de que Chile, a pesar de ser de una de las economías de mayor crecimiento en la región, también es una de las naciones con mayor desigualdad. Fíjense que me estaba fijando hoy, valga el juego de palabras, nosotros en Honduras, este tipo de casas que se hacen de cartón y de plástico, nosotros le decimos acá covachas. Entonces nos estábamos fijando en unas covachas que decían, no apruebo. Me llama la atención poderosamente eso, por una parte, porque pareciera que estos segmentos deprimidos en Chile, que son una gran mayoría, terminaron consumiendo ese discurso hegemónico de la prensa tradicional. Pero también vemos, por otro lado, que tiene varias perspectivas, pero también es necesario valorar que este referendo, bueno, el plebiscito del domingo anterior también se convirtió como una especie de referendo para el gobierno del presidente Boric, porque nos estábamos fijando que el presidente Boric tiene en este momento una aprobación de un 36-38% y los resultados del plebiscito andan también en ese mismo porcentaje. O sea, ¿cómo valorar estas dos perspectivas para que se pueda comprender? Y le digo esto porque también acá el hecho de que se haya dicho no a un borrador de constitución, si lo podemos manejar de esta manera, se busca también en Honduras como implantar ese gusanito de que en Honduras no se puede implementar nunca jamás una Asamblea Nacional Constituyente. Un gusto saludarlo, doctor. Un placer. Sí, tocaste varios temas que son muy relevantes. Yo creo que sí, este elemento de la desigualdad es un aspecto central y algo que pareciera ser desconcertante en el sentido de que justamente la propuesta constitucional tenía un gran foco en los derechos y mecanismos, inclusive había todo un camino diseñado para tratar de ir gradualmente garantizando estos derechos, haya tenido un resultado tan apabullante en comunas, ha perdido incluso en comunas, en casi todo el país por supuesto, pero en comunas con altos niveles de pobreza, ¿verdad? Y donde, entre otras cosas, por supuesto, como decíamos al principio, ¿verdad? Existen varios niveles, varias causas. El gobierno de Boric ha tenido inconvenientes. Es también curioso que este 38% coincida, y entonces ahí puede haber alguna asociación. Pero también hay otro elemento, ¿no? Para ir sumando como diversos factores, siempre entendiendo que el peso específico de cada uno con el tiempo lo vamos a saber. Otro factor tiene que ver con el voto obligatorio, ¿verdad? Y ahí hay un porcentaje importante de la población que tradicionalmente no estaba participando y que al parecer, y eso habría que verlo luego con los estudios, mayoritariamente votó al rechazo. Entonces, hay siempre una mezcla de factores y hay que ir viendo el peso de cada uno, ¿verdad? Pero indudablemente hubieron errores propios, errores ajenos, hubieron exageraciones, hubieron problemas de comunicación y por eso decía en estos casos, y sobre todo sostener un proceso que demanda tanta energía, implica la conexión de la representación política con el pueblo para poder explicar mejor, para poder dar cuenta de qué es lo que se está proponiendo. Pero de ninguna manera yo creo que esto ha sido un triunfo de la derecha, aunque la derecha se ha adjudicado, por supuesto, el triunfo, sino más bien ha sido un rechazo por esta pluralidad de elementos que con el tiempo vamos a poder
entender mejor lo que pasó, ¿no? Ahora bien, lo que pasó el domingo pasado en Chile, mucho más allá de los dos bandos, derecha e izquierda, sobre todo la extrema derecha, esa derecha pinochetista que quiere adjudicarse el triunfo, hay que reconocer que sí fue un proceso democrático, tal vez con los vicios, tal vez con esas imperfecciones que pueda tener la democracia. Pero si lo traemos a un contexto regional, licenciado, ¿qué mensaje le manda a la izquierda regional en primer lugar? Pero también, ¿qué mensaje le está mandando no solo a la derecha tradicional latinoamericana, sino a esa extrema derecha que se identifica bastante con esa línea de pensamiento trumpista y bolsonarista? Y lo digo en el sentido de que muchos actores de derecha se vienen identificando con estos dos personajes que tienen un discurso prácticamente de odio. Se puede percibir a través de estos mensajes el odio, que haya una profundización de odio entre clases, pero sobre todo si nos ponemos nuevamente como ejemplo ese paraíso neoliberal como el Chile. Sí, exacto. Mira, estás tocando un tema regional que yo creo que es interesante, vale la pena plantearlo. Quizás yo pondría ahí un paréntesis en el caso de que Chile, es cierto, hay extremos, hay sectores que todavía se identifican con el régimen autoritario, pero en general tiende a ser un país moderado. Inclusive hasta el candidato de extrema derecha en su momento moderó bastante su discurso. Ahora, lo que comentas en relación, por ejemplo, al caso brasilero, ¿no? Que tenemos elecciones de aquí a un par de semanas, y uno lo que puede ver, y esto también diría para otros países en América Latina, es un aspecto preocupante, ¿no? Esta penetración cada vez más fuerte de un discurso radical de derecha, ¿no? Y eso, bueno, uno lo ve actualmente en Brasil, tuvimos casos, por supuesto, en Bolivia, lo mismo uno puede ver en Paraguay, en otras latitudes, lo cual hace pensar que nuevamente es importante proteger las instituciones y a partir del respeto, digamos, a estos canales, porque muchos de estos discursos se plantean en contra inclusive de la propia institucionalidad democrática mínima, ¿verdad? Entonces, creo que son elementos a considerar por la ciudadanía, por los sectores democráticos, ya sea progresistas o no progresistas, como este discurso que además se mezcla con elementos culturales, religiosos, y uno ve las variantes en los diferentes países, está cada vez más presente, y coincido contigo que gran parte de esta influencia proviene de lo que pasa en gran medida en Estados Unidos, ¿verdad? Con un poco esta presencia del populismo de derecha radical, ¿no? Doctor, le agradezco mucho compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo esta tarde, y por lo que le escucho como estudioso en la materia, su personalidad, esa debilidad de los partidos políticos, como que es en toda nuestra América Latina, incluso se dan unas alianzas que no tienen nada de afinidad en el pensamiento doctrinario, derecha con pensamiento progresista, derecha con izquierda, hasta posiciones de personas reaccionarias participan con la finalidad de lograr el poder. Doctor. Efectivamente, sí. Inclusive uno puede ver eso en Brasil, y Lula en ese sentido fue claro cuando establece una alianza con un sector democrático pero de derecha, pero es para evitar, digamos, el desbande
o la recaída hacia algo peor. Entonces, la necesidad de pragmatismo, la posibilidad de establecer coaliciones, alianzas entre sectores democráticos es fundamental, y lo otro, no recalco la importancia siempre que la representación política esté conectada, un canal de transmisión entre las demandas de la población y la necesidad de solución a eso. En la medida que los partidos se divorcien de la realidad, se divorcien de la sociedad, estos problemas y sobre todo la presencia de liderazgos mesiánicos va a ser mucho más preocupante, ¿no? Antes de terminar esta conversación, fíjese que mientras don Carlos planteaba este asunto de esas alianzas derecha-izquierda, yo creo que el mejor caso puede ser Lula con el exalcalde o el exgobernador del estado de Sao Paulo en Brasil, Geraldo Alckmin, que es, bueno, es muy moderado. Me recuerdo que una vez al expresidente Rafael Correa le increpaban sobre esas cargas entre la derecha y izquierda, y él dijo una palabra o una frase, mejor, acuñó una frase que dice de esta manera, que el mejor aliado de la ultraderecha es la ultraizquierda. ¿Usted está de acuerdo con ese postulado que hizo en su momento el presidente Correa? Sí, yo coincido a veces que los extremos, sobre todo cuando comprometidos con el régimen democrático, son sumamente perniciosos. Entonces, estas alianzas, para sostener, podemos tener nuestras críticas. Claramente el régimen democrático liberal tiene una enorme cantidad de dificultades, pero en cierta manera tiene un elemento básico que garantiza la transmisión pacífica del poder. Y el problema cuando hay ciertos sectores que no respetan los resultados electorales, ponen en duda a los organismos electorales o manipulan estos organismos electorales, entonces es bastante problemático, ¿verdad? Como es el caso actualmente en Brasil, donde desde cierto sector se ponen en duda los resultados y la voluntad, la soberanía popular del pueblo brasileño. Por lo tanto, a veces, yo creo que en general, es bueno que los democráticos permanezcan unidos en cuanto a el sistema y, por supuesto, con las mismas diferencias ideológicas, porque la ideología es clave, la visión programática, la visión de la sociedad puede ser diametralmente opuesta, pero en la medida que esas diferencias se diriman en un marco democrático, se garantiza la continuidad de relaciones pacíficas, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes y un gran saludo a la audiencia de Cuarto Poder. El doctor Guzmán Ibarra, politólogo egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, candidato al doctorado en la Universidad Diego Portales en Chile. Ha sido presidente de la Asociación de Ciencias Políticas del Paraguay. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, ¿vale? Sí, bueno, antes de la pausa, antes de ir cerrando, don Carlos, no sé cómo usted valora lo que ocurrió el fin de semana en Chile, pero también como acá hemos venido escuchando algunas voces, sobre todo esas voces que ya no tienen legitimidad moral para hablar de procesos constituyentes. ¿Usted cómo valora todo esto así? Pues hoy me hicieron la pregunta uno de los promotores que anda hablando ahí de un plebiscito, y le dije que yo lo que le proponía a la sociedad hondureña era un referéndum de la actual Constitución, porque son instrumentos que están en nuestra Carta Magna, pero que nunca los pusieron en práctica. La Constitución de 1982 no fue refrendada por la sociedad hondureña. No fue refrendada, fue impuesta. Entonces, una Constitución impuesta. Hay que exponerle al pueblo hondureño en un referendo, por ejemplo, si está de acuerdo con ciertos artículos que
permiten el abuso de nuestros derechos, garantías que están ahí establecidas, que quienes se creen dueños de la democracia, pero es la democracia de ellos, entre comillas, no de toda esta nación o de las grandes mayorías, excluidas, porque siempre he reiterado, esa democracia que defienden algunos sectores reaccionarios en este país, fascistas, es reproductora de la pobreza. Exactamente. Es la que tiene en este momento 74% de pobres 7 de cada hondureños y un 53% de extrema pobreza y una cantidad significativa de compatriotas que viven en la indigencia. Usted mencionó el caso de las chozas. Nuestras sociedades, Chile, que se habla tanto de su cultura, pero una sociedad veo que no es la excepción. Cuando acá se estaba conformando Libre en 2012, que me involucré muy directamente, en el punto de colectivos escuché a unas dos personas más que todo, que yo las conocía, preocupadas porque decían que les iban a quitar la casa, y como las conozco, todas les pregunté, ¿y usted tiene casa? No, ¿y entonces qué le van a quitar? Así, personalmente la conozco, la muchacha. Eso también, una muchacha joven. Eso también obedece. Quizás ahora tengo unos 45 años. Eso también obedece. Eso es producto de la falta de formación. Pues. Más que la falta de formación, también el papel que ejercen los medios. Miren. No, por eso le digo que cuando hablamos de la cultura de Chile, como que no es muy diferente si es una covacha. No apruebo. Óigame, yo estaba viendo en muchas zonas deprimidas de Santiago de Chile, decían rechazo a la nueva constitución, y yo. ¿Y qué le van a, y qué onda con esta gente, pues? Y el otro también es poca inteligencia nuestra, ay, discúlpenme, pero de no saber que van a privatizar la fábrica, eso nunca se ha visto, ni los comunistas, y siempre funciona el capital. Mire, lo que se establece es un equilibrio en la distribución de la riqueza. Le digo una cosa. Mire, yo lo pongo así sencillo. Esta camisa la hizo un trabajador. ¿Y quién la compró? Otro trabajador. De ahí se le pagó al trabajador, de ahí sacó el desgaste de la máquina y de ahí sacó su ganancia el empresario y también lo que acumula para que crezca su capital de los trabajadores. Correcto. Es que la falta de formación política e ideológica, porque aquí hay mucha gente que dice, la ideología. No, hombre, por favor, la ideología es la ciencia de las ideas. Miren. Y miren una cosa. Pero eso de la ideología es cuando los pobres quieren pensar. Pues sí, es por eso. Miren, por ejemplo, andan hablando, aquí ya nos quedan poquitos segundos, andan hablando algunos por ahí de que en Honduras hay que implementarse un plebiscito, una consulta popular. Pero esos mismos que andan hablando de plebiscito y consulta popular fueron los que avalaron el golpe de 2009 y fueron los que callaron y taparon las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Roberto Micheletti. Entonces no tienen la autoridad moral para ni hablar de esto. Y salen otros diciendo hoy que el hecho de que en Chile se le ha dicho no, ojo, el proceso constituyente en Chile sigue, eso no se va a parar hasta que haya una constitución donde estén contentos todos, entonces ahí sí se va a aprobar. Pero fue la primera prueba, póngale un borrador y que esto va a seguir dándose, pues entonces esto significa de que en algún momento en Honduras pues se tendrá que hablar abiertamente un proceso constituyente, don Carlos. La democracia debe fundamentar un estado de bienestar para todos. Ya nos está pidiendo Ronald. Es un gusto haber estado con ustedes y obviamente aquí hay que reflexionar un poco y no se deje llevar por lo mismo que andan promoviendo hoy consultas cuando en el pasado que avalaron represión y muerte. 40 años tiene esta constitución y ahí está el plebiscito y el referéndum desde que se hizo esta constitución. Exactamente. Cuídense mucho. Con Visa y Banco Atlántida es más fácil ganar un viaje doble a la final del Mundial Qatar 2022. Lo difícil es decidir a quién llevar y usted a quién llevaría. Por sus compras de 1.500 lempiras o más con sus tarjetas de crédito y débito, Visa Atlántida automáticamente está participando por un viaje doble a la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Entre más compras realice, más oportunidades tiene de ganar. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Si ganas un viaje doble a la final del Mundial Qatar 2022, ¿a quién llevarías? Yo debería ir contigo para traducirte. Marhaba, shukran, mal salama.
yo debería ir contigo para grabar todo tu viaje y que lo recuerdes siempre. ¿Y tú? ¿A quién llevarías? Por cada compra de 1.500 lempiras o más con tus tarjetas de crédito y débito Visa Atlántida, participas en el sorteo de un viaje doble a la final del Mundial. Gracias a Visa. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Pueden sorprenderte con flores, una fiesta o una cena especial. Pero la mejor sorpresa es ganar un año de combustible gratis. Por cada consumo de 300 lempiras en combustible, lubricantes o Super 7 con tus tarjetas de crédito Atlántida Puma, acumulas un boleto electrónico para ganar combustible gratis por un año. Son 2 ganadores semanales y además recibes 8.5% de ahorro inmediato. Si aún no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Ahorra y gana combustible con Puma Energy y Banco Atlántida.